Ejercicio 11, una recta que pasa por el punto 2 menos 1. Recordemos que cuando se tiene una recta o cualquier función y nos piden que pase por un determinado punto, recordemos que acá nos están indicando las coordenadas de ese punto. Si en x cambiamos por 2 y en y cambiamos por menos 1, se tiene que cumplir la igualdad que nos presente el ejercicio. Es decir, si sustituimos x igual a 2 en la opción A y y igual a menos 1 dentro de lo que aparece en la opción A y se cumple la igualdad, es decir, si toda esa expresión vale 0, entonces la respuesta sería la opción A. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Vamos a cambiar x por 2 y y por menos 1. Y efectuamos esta operación. 2 por 2 es 4. Menos 3 por menos 1 es más 3. Evidentemente ya ahí podemos ver que no es igual a 0. 4 más 3 es 7. Y si a eso le sumamos 1 es 8. 8 es distinto de 0. No es la opción A. Vamos a ver si es la opción B. Igualmente se sustituye. 2 menos menos 1 será igual a 0. No, porque tendríamos en realidad 2 menos por menos es más. 2 más 1 no es igual a 0. No es la opción B. La opción C. Cambiamos 2 por 2 sería 4. Menos 3 por menos 1 es más 3. 4 más 3, 7 más 2 no es igual a 0. No es la opción C. La opción D. X vale 2 y y vale menos 1. 2 por menos 1 es menos 2, pero aquí tenemos 2. 2 menos 2 es igual a 0. La respuesta es la opción D. Ejercicio 12. Vamos a identificar cuál es la función correspondiente a la gráfica que nos están dando. Lo primero que podemos apreciar en esa gráfica son los puntos de corte con los ejes, así que vamos a verificar. Punto de corte en el eje Y sería 0 menos 3 y en el eje X sería el punto 4, 0. Cuando tenemos el punto de corte con el eje Y, inmediatamente podemos identificar el valor de B, es decir, la ordenada en el origen. Quiere decir que en la respuesta, la ordenada en el origen tiene que ser igual a 3 positivo. Y ahí podemos comenzar a descartar. 3 negativo no puede ser. La opción A. Aquí está sobreentendido que hay un 0, por lo tanto tampoco puede ser la opción E. Cualquiera de estas tres pudiera ser la respuesta. Pero ahora vamos a analizar. De acuerdo a la inclinación de la recta, la función es decreciente. Si la función es decreciente, decimos que la recta tiene pendiente negativa. Como la pendiente es el coeficiente de x, podemos identificar que ese número tiene que ser obligatoriamente un número negativo. Aquí la pendiente es 3 cuartos y es un número positivo, así que no puede ser la opción C. Quedamos encerrados entre la opción B y la opción D. Tenemos que hacer uso ahora del otro punto que nos está dando el ejercicio, que sería este. Si cambiamos x por 4, y tiene que dar 0. Recordemos que eso indica que x igual a 4 es una raíz. Cambiemos entonces x igual a 4 dentro de la opción B. Si cambiamos x igual a 4, f de 4 sería menos 4 más 3. Menos 4 más 3 es igual a menos 1. Pero aquí nos dice que tiene que valer 0 porque 4 es una raíz. No puede ser la opción B, así que la respuesta del ejercicio es la opción D. Ejercicio 13, vamos a identificar cuál es la función correspondiente al gráfico. Es una recta inclinada hacia la derecha, es decir, la función es creciente, por lo tanto la pendiente es positiva, pero en todas las opciones la pendiente es positiva, así que esa información no me permite descartar nada. Lo que sí podemos utilizar y va a ser muy valioso son los puntos de corte con los ejes. Punto de corte con el eje Y nos está indicando que es el punto 0, 2, lo que significa que la ordenada en el origen va a ser igual a 2, es decir, el valor B. Como es igual a 2 positivo, no puede ser la opción A. Pudiera ser la opción B, pudiera ser la opción C, aquí es más 1, no puede ser la opción D, menos 1, no puede ser la opción E. Quedamos encerrados en estas dos opciones, la opción B y la opción C, pero si vemos el otro punto de corte, menos 2, 0, indica que menos 2 es una raíz de la función. Si es una raíz, significa que cuando sustituya menos 2, el resultado tiene que ser igual a 0. Si colocamos menos 2 y lo reemplazamos en esta expresión, es decir, si cambiamos x por menos 2, 2 por
0,5 sería menos 1. Menos 2 por 0,5 es menos 1. Y menos 1 más 2 es igual a 1, no es igual a 0. No puede ser la opción B. Es evidente acá que si cambiamos x por menos 2, como la función es x más 2 menos 2 más 2 es igual a 0, así que la respuesta es la opción C. Ejercicio 14. Tenemos que identificar la gráfica correspondiente a la recta 3x menos 4. Recordemos que este valor, el 3, representa a la pendiente de la recta. Dado que este número es positivo, la inclinación de la recta es algo como es. La recta está inclinada hacia la derecha, lo que significa que la función va a ser una función creciente. Las únicas dos que pudieran ser respuestas son la opción A y la opción D, ya que en este caso la pendiente es un valor negativo igual que en la opción E, y en la opción C la recta es horizontal. Aquí decimos que la pendiente vale 0. Entonces descartadas como posible respuesta la B, la C y la E. ¿Qué nos queda analizar? Solamente el punto de corte con el eje Y. La ordenada en el origen es negativa. En la opción A, el punto de corte con el eje vertical claramente es un número positivo, ya que está por encima del origen. Aquí este corte es un número negativo, por lo tanto la respuesta es la opción D. Ejercicio 15. Necesitamos la recta perpendicular a esa recta que nos están dando y con la condición de que pase por el punto menos 1. Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan entre sí formando un ángulo de 90 grados. Eso en términos geométricos, pero como nos están dando la ecuación de una de ellas, necesitamos resolver el ejercicio en términos analíticos. Para eso requerimos del valor de la pendiente de las rectas. Si tuviéramos el valor de las pendientes, podemos aplicar esta ecuación. El producto de las pendientes tiene que ser igual a menos 1. Esa es la condición que define a dos rectas perpendiculares en el plano cuando conocemos sus ecuaciones. Si multiplicamos la pendiente de una por la pendiente de la otra, el resultado tiene que ser igual a menos 1. O dicho en otras palabras, la pendiente de una va a ser el inverso negativo de la pendiente de la otra. Entonces solo necesitamos la pendiente de una de las rectas. Y eso lo podemos obtener con la ecuación que nos están dando, ya que esa ecuación define a la recta 1, si la queremos llamar así, entonces podemos obtener la pendiente de esa recta. Vamos a llamarla M1. ¿Cómo obtenemos M1? Despejando el valor de Y. Si despejamos el valor de Y, el coeficiente que acompañe a X, en este caso 3 medios, va a representar la pendiente. Quiere decir que la pendiente de la primera recta es igual a 3 medios. Nos vamos entonces a la ecuación 1. En la ecuación 1, dado que necesitamos la pendiente de la recta perpendicular, pasamos menos 1 del otro lado dividiendo. La pendiente 1 pasa del otro lado dividiéndose con el menos 1. Quiere decir que la pendiente 2 sería menos 1 dividido entre 3 medios. Con eso inmediatamente podemos decir que la pendiente de la recta perpendicular, es decir, la recta que estamos buscando, tiene que ser igual a menos 2/3. Ahora necesitamos otra ecuación, que es la que nos va a permitir determinar esa recta perpendicular. Esa segunda ecuación que necesitamos sería esta. La recta que pasa por un punto y que tiene una pendiente determinada. Y ya tenemos toda esa información. Tenemos la pendiente que vale menos 2/3 y tenemos el punto por el cual pasa, porque ya nos dicen que va a pasar por el punto Q. Entonces, dado que tenemos toda esa información, solo queda sustituir. Sustituyendo, nos quedaría x menos menos 1, eso es x más 1. Pero si sumamos más 0, está sobreentendida esa suma, solo nos quedaría entonces esta expresión. Bueno, ya tenemos que adecuarlo a lo que da el ejercicio en las opciones, que son ecuaciones generales, es decir, ecuaciones donde todos los términos están del lado izquierdo y del lado derecho nos aparece 0. Vamos a pasar el menos 3 multiplicando a y el menos 2 multiplicando en forma distributiva a x y a 1. Corrijo, no es el menos 3, es 3. Y el menos 2 multiplicando a x y a 1. Nos quedaría entonces de un lado 3y y del otro lado menos 2x menos 2. Si pasamos esos términos al lado izquierdo, nos queda esta ecuación general. Y eso es justamente lo que da la opción E, que sería la respuesta del ejercicio.
Ejercicio 16 nos piden determinar cuál es la ecuación que pasa por los dos puntos A y B. Recordemos que los puntos tienen coordenadas X y Y. Cada uno de esos puntos, el punto A tiene coordenadas X sub 1, Y sub 1, puede ser indistinto, le podemos colocar al punto A X sub 2, Y sub 2 y al punto B X sub 1, Y sub 1. Eso es arbitrario. Lo importante es que la primera componente representa a X y la segunda componente representa a Y. Como la ecuación pasa por ambos puntos, vamos a utilizar en este caso un par de métodos, o quisiera intentarlo por un par de métodos. El método más sencillo, el que me parece más rápido, es el método usando las opciones, un método de tanteo. ¿Cómo vamos a utilizar ese método? ¿Qué es lo que vamos a hacer para utilizar ese método? Simple. Como los dos puntos pertenecen a la recta, si sustituimos las coordenadas del punto A o las del punto B indistintamente, se tiene que satisfacer la ecuación. Entonces vamos a suponer que la respuesta es la opción A. Si la respuesta es la opción A, da lo mismo si sustituyo las componentes del punto B o las componentes del punto A. Digamos que voy a jugar con las componentes del punto A, con X que vale menos 1 y Y que vale 2. Si eso lo reemplazamos en la opción A, me hago la pregunta, 2, que es el valor de Y, será igual a 3 multiplicado por lo que vale X, que es menos 1 más 1. No, porque 3 por menos 1 es menos 3 y menos 3 más 1 es menos 2. Por lo tanto, la opción A no puede ser la respuesta. Igualmente, si intentáramos bien sea con el punto A o con el punto B sustituirlo en la opción B, nos daríamos cuenta que tampoco puede ser la respuesta. ¿Qué tal si probamos las coordenadas del punto A en la opción C? Vamos a cambiar Y por 2 y X por menos 1. Nos quedaría esto. Nos hacemos la pregunta. 2, que es la coordenada de Y, será igual a 5 por menos 1 menos 1. Evidentemente no se cumple la igualdad. Igual, voy a probar las componentes o las coordenadas del punto A en la opción D y nos hacemos esa pregunta. 2 será igual a 2 multiplicado por menos 1 y eso a su vez restado con 2. No. Por supuesto la respuesta tiene que ser la opción E, por puro descarte, pero vamos a verificar. Si sustituimos las coordenadas del punto A, cambiamos X por menos 1 y Y por 2, se cumple la igualdad. 2 es igual a menos 1 más 3, ya que menos 1 más 3 es igual a 2. De la misma forma, si reemplazáramos las componentes acá dentro de esta ecuación, ahora utilizando el punto B, X ahora vale 1 y Y vale 4, igualmente se cumple la relación. De modo tal que la respuesta es la opción E. Ahora, ¿cuál sería un segundo método? El segundo método sería un método algebraico, un método analítico. Ese método consiste en lo siguiente, vamos a tener que utilizar la ecuación de la recta cuando pasa por un punto determinado y tenemos la pendiente de la misma. Este punto puede ser el punto x1, y sub 1, o puede ser el punto x2, y sub 2. Una corrección acá. Aquí debería ser x sub 1, y sub 1. Entonces, indistintamente podemos utilizar o x1, y sub 1 o x2, y sub 2. Y como esa identificación para el punto A o para el punto B es arbitraria, utilizan cualquiera de las dos. Ahora, ¿qué pasa si no tengo la pendiente? Tengo que calcularla y la calculamos a través de esa ecuación. Y sub 2, y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1, o invertido, pero exactamente en el mismo orden. Y2 debajo tendría x sub 2, y sub 1 debajo tendría x sub 1. Podemos hacer los cálculos, pero llegaríamos exactamente a lo que ya sabemos hace rato utilizando el primer método, utilizando las opciones, que la respuesta correcta del ejercicio es la opción E. Ejercicio 17, tenemos la gráfica de una función, la función g de x es una recta, y nos dan dos condiciones. La condición es que pasa por un punto, en este caso de coordenadas 1, 5, y tiene una pendiente igual a 2. Vamos a olvidarnos por un momento de que nos piden g de 5. Vamos a ver cuáles son las condiciones que me están dando esa recta y cómo podemos definirla. Si me dan la pendiente de la recta y me dan un punto por el cual pasa, entonces la ecuación de esa recta sería la que tenemos ahí. Y igual a m
es la pendiente, x sub 0 y y sub 0 son las coordenadas del punto que me están dando. Se tiene entonces esto, x sub 0 y sub 0 sería 1, 5, es el punto que me están dando, y m vale 2. Solo queda reemplazar esos valores dentro de la ecuación y efectuar los cálculos. De un lado, del lado derecho, tendríamos que multiplicar en forma distributiva 2 por x, 2 por menos 1. Del lado izquierdo tenemos y, pero y es igual a la función, es decir, y es igual a g de x. Significa que nos estaría quedando esto. Del lado izquierdo de la igualdad está g de x, y del lado derecho, luego de haber distribuido y agrupado los términos, nos quedaría 2x más 3. Es decir, ya tenemos cuál es la función, ya tenemos cuál es esa recta. Nos piden g de 5, es decir, que vamos a cambiar x por 5. Sustituyendo y efectuando los cálculos tendríamos 2 por 5 más 3. 2 por 5, 10, y 10 más 3 es 13, así que la respuesta es la opción A. Ejercicio 18 nos dan la función h de x como una recta que pasa por los dos puntos, el punto 2, 3 y el punto menos 6, 11, y se nos pide, dado que la recta es una función h de x, nos piden h evaluada en ese número, h de 4. Bien, lo primero que tenemos que determinar es la pendiente de esa recta. La pendiente de la recta que pasa por dos puntos viene dada mediante esa expresión. Recuerden que la asignación de los valores x sub 1 y sub 1 es arbitraria. Digamos que en este caso quiero que esto sea x sub 1 y sub 1, y por lo tanto aquí tendríamos x sub 2 y sub 2. Eso es totalmente arbitrario. Entonces comenzamos a efectuar los cálculos. De acuerdo a eso tendríamos menos 8 entre 8 o 8 entre menos 8. En cualquier caso, la pendiente vale menos 1. Ya tenemos la pendiente, pero ¿cuál es la ecuación de esa recta? Bueno, ya que tenemos la pendiente, aplicamos esta ecuación que la hemos utilizado en varios ejercicios. La ecuación de una recta que tiene una pendiente y que pasa por un punto determinado. Exactamente igual a lo que dije anteriormente. Si en lugar de x sub 1 quieres usar x sub 2, y sub 2 es indistinto. Solo tenemos que reemplazar los valores correspondientes a lo que deseamos. Aquí tenemos el valor de la pendiente y en este caso se está utilizando el punto 2, 3. Es decir, que estoy utilizando x sub 1, y sub 1. Y es lo mismo que la función, es exactamente igual que decir h de x. Y del lado derecho, si aplicamos propiedad distributiva menos 1 para eliminar el paréntesis multiplicado por x y menos 1 por menos 2, nos estaría quedando esa expresión, menos x más 2 más 3. Agrupando términos, tenemos que la función h de x es igual a menos 5, pero lo que nos están pidiendo es la función evaluada en ese número, es decir, h de 4. Quiere decir que la función que nos están pidiendo, como es h de x igual a menos x más 5, h de 4 sería menos 4 más 5. Menos 4 más 5 es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta es la opción D. Ejercicio 19. Nos piden identificar qué gráfico se corresponde con la fórmula f de x igual a 2x menos 1. Esa expresión tiene grado 1, ya que x tiene sobreentendido una exponente igual a 1. Es decir, que la gráfica de esa función corresponde con una línea recta. Por lo tanto, no puede ser la opción A. Queda descartado inmediatamente que pudiera ser la opción A la respuesta porque eso es una curva. No puede ser una curva, es una línea recta. Ahora bien, recordemos algo. Dado que es una recta, el número que acompaña a X es la pendiente y el término independiente es el corte con el eje Y. Si la pendiente vale 2, como eso es un número positivo, la inclinación de la recta es hacia la derecha. Significa que es una función creciente. No puede ser por descarte inmediato, no puede ser la opción C, ni tampoco puede ser la opción E. Quedamos encerrados entonces en las opciones D y D, pero el punto de corte con el eje Y es un número negativo. Quiere decir que en el eje vertical el corte se hace por debajo del origen. El corte tiene que ser negativo, no puede ser la opción B, la respuesta es la opción D. Ejercicio 20, nos dan esa función y nos piden cuál es la representación de la misma. Recordemos que una función que tiene esa estructura es una función cuadrática.
El primer análisis que tenemos que hacer con una función cuadrática, cuya representación en el plano es una curva llamada parábola, es en torno a la concavidad. La concavidad viene dada por el signo del coeficiente del término de grado 2, es decir, por el signo de a. Como en este caso ese coeficiente es 1, ya que tenemos como primer término x cuadrado, sobreentendido que ahí hay un 1 y ese 1 es positivo, la concavidad es hacia arriba. Eso nos permite inmediatamente eliminar la posibilidad de que la respuesta sea la opción E, ya que está invertida la concavidad. El segundo análisis visual e inmediato es el corte con el eje vertical. El término independiente de esa función es 12, así que la función tiene que cortar por encima del origen. Este corte está justamente en el origen, corta en 0, no puede ser. Ahora, de las demás, como esto no tiene una escala, no podemos saber a ciencia cierta si ese valor es 12 o no. Quiere decir que ese descarte no nos permite anular o eliminar entre las opciones A, B y C. Tenemos que utilizar otro análisis. Vamos a analizar las raíces. Recordemos que las raíces son los valores donde la gráfica o la curva corta al eje X. Son esos valores en X que hacen que la función se anule. ¿Cómo determinamos las raíces? Tomamos la función y la igualamos a 0. Es decir, resolvemos esa ecuación cuadrática. Vamos a factorizar del lado izquierdo. En este caso la factorización es muy sencilla, ya eso lo hemos trabajado en un objetivo previo, que fue en el capítulo de álgebra. Entonces, si factorizamos de esa forma, identificamos las raíces de manera inmediata. Las raíces serían 4 y 3. Tiene dos raíces. Inmediatamente podemos descartar eso, porque esta función tendría una sola raíz. Ahora, como las raíces son 4 y 3, ambas son positivas, quiere decir que la función corta al eje X del lado positivo. Aquí estos dos cortes son negativos, no puede ser la opción B, la respuesta es la opción A.